Con su venia, señor presidente. Señor secretario, Encuentro Social es una fuerza política y un grupo parlamentario que se distingue por ser una oposición que, si bien sabe guardar una distancia crítica saludable con el ser y el quehacer del Gobierno de la República, también sabe reconocer los avances y se suma para abonar a las causas que engrandece a nuestro país. México nos necesita hoy más que nunca y nos necesita unidos. No es nuestra postura oficial y desautorizamos el discurso que, además de no saber contar, desconocer los propios orígenes del pasado político, renuncia a la autocrítica y opta por una narrativa incendiaria que dinamita el orden legal e institucional sin proponer apenas nada. En tal sentido, no podemos como grupo parlamentario respaldar una mentalidad y visión acomodática y de corto plazo, que desconoce que nuestra economía está inscrita en un contexto financiero global, no ajeno a la turbulencia política y por lo mismo sujeta a afectaciones del exterior. No parece apta para entender que las reformas estructurales como la laboral son de largo aliento y por lo mismo no es razonable ni inteligente esperar resultados de corto plazo. Una disculpa por tan penoso exabrupto y lamentable exhibición de estridencia e ignorancia y mala fe. La corresponsabilidad entre poderes existe, mantener la responsabilidad republicana que Encuentro Social seguirá aportando. Nuestro grupo parlamentario está por encima de excesos, de arrebatos y coqueteos con el sector más pedestre, populista y lamentable del espectro político nacional. He dicho, entendido, no solo el proyecto de presupuesto de egresos se amerita ajustes para bien de la política de México, de la civilidad política y del intercambio público. Doctor Mick, la sostenibilidad de las finanzas públicas han sido, en toda la orbe, tema de particular análisis y discusión desde la crisis económica y financiera global del 2008 al 2010 y sus secuelas. Países como España, Irlanda, Portugal y Grecia, particularmente este último, han incumplido sus obligaciones de pago o han tenido problemas para financiar o refinanciar su deuda, lo que ha obligado a buscar apoyo externo. Para otras naciones como Estados Unidos, Francia, Japón y otras economías desarrolladas, si bien no han experimentado los problemas mencionados, tienen deudas cercanas a superiores al 100% de su PIB, niveles que conllevan a propios riesgos. En México, el estricto cumplimiento de la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en el 2013 y un manejo adecuado y eficiente de la deuda han abonado a la mejora de las expectativas económicas y financieras. En el 2016, el saldo histórico de su deuda como proporción del PIB cerró con el 50.1%, nivel menor al 0.4 puntos porcentuales a la estimación presentada por la propia Secretaría de Hacienda en agosto de dicho año. Gracias a las diversas medidas preventivas tomadas y al uso responsable y estricto apego a la ley de los recursos entregados por el Banco de México, en la actualidad la mayor parte de la deuda pública tiene una baja exposición a riesgos asociados con la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Muy lejos han quedado la época cuando la deuda externa era una fuente de constante preocupación. La confianza y la conducción de las finanzas públicas en nuestra capacidad para hacer frente a nuestras obligaciones en el desempeño y futuro de la economía mexicana se reflejan en la ratificación en mayo por el Fondo Monetario Internacional de la línea de crédito flexible con recursos por alrededor de 86,000 millones de dólares. La certeza y la credibilidad alrededor de nuestra economía también se reflejan en la notable inversión extranjera directa que durante la administración del presidente Peña Nieto y hasta el primer semestre del año alcanza la cifra de 156,000 miles de millones de dólares, más del 50% superior al monto alcanzado en el mismo periodo de la administración previa.
Estas cifras positivas, invisibles para el pensamiento sin alguno, cegado por el futurismo electorero, permítame, no deben invitarnos a bajar la guardia, sino precisamente lo contrario. Presentan un claro mensaje que debemos continuar por el camino de la responsabilidad fiscal. Es prioritario fortalecer aún más las finanzas públicas para que el país siga avanzando y gozando en los años venideros de buenos fundamentos y seguir construyendo sobre los logros alcanzados a fin de lograr una economía más estable y más sólida. De lo tanto, señor secretario, ¿considera usted que la verdad va a bajar la deuda en 2018? ¿Cómo se plantea el paquete económico que amablemente nos presentó hace algunos días, dada la importancia de los representantes de la operación del Banco de México? ¿Se tiene algún monto aproximado sobre estos para finales del presente ejercicio fiscal que se puedan ocupar en el 2018? Y para terminar, secretario como portavoz de los bajacalifornianos y de la gente norteña, quiero pedirle me ayude a difundir entre ellos que hay cosas buenas, permítame, que se puedan hacer en este último año y de gestión que harán que cuenten mucho. ¿Piensa usted facilitar la importación legal de vehículos? Muchísimas gracias por su atención y disculpen por los minutos tomados. Gracias. Hacemos un respetuoso recordatorio de que los tiempos fueron acordados previamente, rogándoles a los señores oradores puedan respetarlos y ajustar sus intervenciones a los mismos. Se le concede el uso de la palabra al señor secretario José Antonio Meade Curibreña. Muchas gracias. Es importante recordar que la deuda y su nivel no son objetivos en sí mismos, que para evaluar la política fiscal es importante tomar en consideración el contexto. Si nos regresamos hace algunos años, el debate que se daba en esta Cámara era si la política contracíclica en la que estaba incurriendo México era suficiente o no. Había muchos que consideraban que México tendría que haber sido más agresivo en el uso de la deuda para estimular crecimiento económico frente a la crisis del 2009. Del 2009 para acá, prácticamente la respuesta de todos los países del mundo fue incrementar sus niveles de deuda. Lo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en general la teoría económica recomendaban es que frente al colapso de la demanda internacional era necesario suplirla con un estímulo fiscal, con un estímulo por la vía de deuda que permitiera que el gasto público se convirtiera en un espacio que atenuara esta caída en la demanda agregada internacional. Y lo que vemos de entonces para acá es que prácticamente todos los países avanzados y en desarrollo incurrieron en una política fiscal contracíclica importante. Y así vemos, por ejemplo, en un extremo del espectro, a países como Corea, que incrementaron su deuda como porcentaje del PIB en 10 puntos, o a países como Estados Unidos, que lo incrementaron en 35. El promedio de las economías avanzadas lo incrementaron en 28. Brasil lo hizo en 20, Chile lo hizo también en 20, Canadá lo hizo en 23, México lo hizo en 14. Esto es, México tenía espacio fiscal y lo aprovechó. La deuda en México creció en consecuencia. ¿Qué toca hacer ahora? Se acabó el espacio fiscal y toca consolidar las finanzas públicas. Necesitamos en consecuencia lograr que la deuda primero se estabilice y después empiece a crecer. Nuestros datos de cierre permiten suponer que 2017 será el primer año desde hace más de una década en donde la deuda como porcentaje del PIB disminuya, y de mantener una política fiscal como la que aquí hemos propuesto, una política fiscal que haga práctica del superávit primario, lo que estaríamos observando es una trayectoria de deuda decreciente a lo largo del tiempo. Y esto es consistente con lo que los mercados esperan de México. Si revisamos lo que los mercados esperan suceda en los siguientes 5 años, esperan que la deuda como porcentaje del PIB de los países emergentes crezca casi 4 puntos. Esperan que la deuda como porcentaje del PIB de los países latinoamericanos crezca en casi 2,5 puntos del PIB. Pero esperan de México una trayectoria de deuda que permita que en los siguientes 5 años la deuda como porcentaje del PIB
caiga 3.1%. Algunos datos adicionales que habrían de darnos tranquilidad. No solamente la trayectoria será decreciente, no solamente estará fundamentada en superávits primarios, sino que tenemos una deuda bien estructurada. El 23% de ella es externa, el 77% interna. Esto contrasta con lo que teníamos apenas en 94, en donde el 63% era externa y el 37% interna. Prácticamente toda nuestra deuda está a tasa fija y a largo plazo, el 82% de la misma, contrastando esto contra menos del 34% en el 94. El plazo promedio de nuestra deuda entonces era de 8 meses, hoy es de 7.9 años. Entonces el 55% estaba indizada al tipo de cambio, hoy 0% está indizado al tipo de cambio. Entonces, con ese plazo promedio de 8 años, inimaginable que hoy tuviésemos deuda emitida a 100 años. La estructura, la composición, el nivel y la trayectoria de deuda son sostenibles. Y su calidad mayor, porque hoy cuando dividimos la deuda entre nuestros ingresos tributarios, vemos que hemos pasado de que la deuda a ingresos tributarios fuera de 4,5 veces en el 2012 a 3.7 veces en el 2017. Una mejora en ese indicador de sustentabilidad, de salud financiera, de casi el 20%. En el tema de la importación de autos, que hemos de seguir revisando siempre con cuidado, hemos buscado privilegiar el acceso y el fortalecimiento al mercado interno. Hemos tenido los años de mayor crecimiento en la venta de automóviles domésticos. Reconocemos que es un tema en donde tenemos que encontrar equilibrios. Es un tema del que hemos hablado con los legisladores de la frontera, que han traído a esta tribuna y a nuestra Secretaría esa preocupación, y habremos de perseverar en ese diálogo, en la búsqueda de equilibrios y de alternativas, siempre pensando en un buen equilibrio entre el acceso y el mercado interno, las necesidades de la frontera y las necesidades de tener un parque vehicular sano y que nos preserve condiciones adecuadas de seguridad, tanto mecánicas como físicas. Muchas gracias, diputada. Gracias, doctor José Antonio Meade. Nuevamente se le concede el uso de la palabra a la diputada Cintia Giselle García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Hasta por 3 minutos. Gracias, secretario. Yo sé que encontraremos el equilibrio para nuestra gente de los estados fronterizos y sobre todo para el tema que es tan importante de regularizar los autos que se encuentran internados en las fronteras. Muchas gracias también por su detallada respuesta, señor secretario. Es evidente que hemos avanzado y preservado la estabilidad macroeconómica a través de las finanzas públicas y sanas. Sin embargo, queda mucho por hacer. Las medidas fiscales que se han tomado han implicado sacrificios y a veces parece que no dan resultados esperados. Necesitamos crecer económicamente a un ritmo más acelerado. Los mexicanos esperamos que con las medidas planteadas por el paquete económico, los mercados alienten las inversiones, redundando en mayores y mejores empleos con salarios dignos, respetuosos de los derechos humanos y de la seguridad social. Es cierto que nuestro país destaca de manera positiva entre economías emergentes y avanzadas por la responsabilidad y prudencia con la que se conducen las finanzas públicas, así como la implementación decidida de las reformas estructurales